Saludos amigos televidentes, gracias por estar con nosotros aquí en Actualidad Preventiva. Arnaldo Sánchez Brugal y Andrés Terrero estaremos compartiendo esta hora con ustedes con temas de interés. Saludos Arnaldo, ¿cómo estás? Hola Andrés, aquí como todas las semanas y igual que como siempre iniciamos, darle las gracias a nuestros seguidores, ¿verdad?, por mantenerse siempre en contacto con nosotros y recordarle, ¿verdad?, suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que le lleguen las actualizaciones. Andrés, antes de presentar a nuestro invitado de esta semana, es bueno hablar que hace unos meses estuvimos hablando de las situaciones de las cooperativas y trajimos un PET, hablamos incluso de un proyecto de ley que se estaba trabajando, que en una ocasión se estuvo trabajando para regular este sistema. Pues en el día de hoy, en el periódico Diario Libre salió que precisamente el senador Julito Fulcar introdujo este nuevo proyecto para ver cómo se regula todo este sistema del cooperativismo en República Dominicana. O sea que ya estamos casi avanzados con el tema, diríamos. Sí, estamos progresando. Pero el proyecto se aprobó o él está hablando de una intención. Fue resometido un proyecto para regular eso. Ok. Bueno, esperemos entonces. Señores, miren, tenemos, como dice Arnaldo, un invitado que para nosotros es especial. Primero por su profesionalidad, sus capacidades, sus experiencias, y es mi amigo personal. Me refiero al licenciado Rafael Mencía Ochoa, economista, graduado en la Universidad de Puerto Rico, pero el recinto de Mayagüez, de manera especial, que hay muchos dominicanos que han estudiado en ese recinto en Puerto Rico. Pero Mencía, además de economista, tiene una muy buena experiencia con los temas económicos en sentido general, pero fue por 8 años el jefe financiero del aeropuerto o del grupo de aeropuertos de Aerodón en República Dominicana, y a posteriori fue el Chief Executive Officer, o sea, el jefe del Aeropuerto Internacional de Costa Rica. Y todo eso suma experiencia que de una forma u otra nosotros podemos sacarle provecho con los temas de prevención, los temas de riesgo y con los temas de cómo avanzamos en los países. Hay un tema que nosotros tratamos con Mencía, y lo hablé con Arnaldo porque creo que era un tema para traerlo a la televisión. Es un tema que la gente lo trata individualmente, pero no se lleva nunca a la televisión. Muy pocas veces yo he oído hablar, inclusive ni siquiera que haya escrito alguien sobre el tema. Y se refiere al tema de los salarios. Tenemos un problema fundamental en la República Dominicana, y vamos a hacer comparaciones con otros países, porque los salarios en la República Dominicana son extremadamente bajos. Eso tiene implicaciones en el sector laboral, en el sector privado, en el sector público y en el propio empleado, que es el que recibe la carga, porque recibe un salario por debajo, por el piso, y no tiene cómo poder avanzar y cómo poder comprar. Y el riesgo mayor, que la fuga de cerebro en la República Dominicana. Le digo yo, por mi propia causa, en el año 2003, mi hijo Kelvis estudió en la universidad en la INTEC, y me dijo: papi, duré 6 años estudiando y me están pagando 6.500 pesos. Fue en el 2003. ¿Usted cree que eso es lógico?, me dijo él. Y yo le dije: mira, para mí no es lógico, ¿no? Pero eso es lo que hay, mi hijo. Me dijo: ¿usted me puede ayudar para yo irme a estudiar fuera? Sí, te puedo apoyar. Y se fue. La historia es otra. Entonces queremos que mi amigo Mencía vea, nada más con ese preámbulo que yo he dicho, qué él entiende sobre este fenómeno. Saludos, Mencía, ¿cómo estás? Saludos, Andrés, muchas gracias por invitarme y por tener la oportunidad de compartir algunas cosas, algunas de las cuales hemos compartido a nivel personal, y bueno, gracias por la oportunidad de poder decirlo un poquito más en público, y ojalá que tenga efecto positivo. Yo creo que hay muchas cosas que trabajar en la sociedad dominicana. Una de ellas es ese tema que te preocupa de los salarios bajos. Nosotros que logramos hacer una carrera profesional
y que logramos algunos hitos, pudimos irnos al recinto universitario de Mayagüez, de la Universidad de Puerto Rico, allá muy lejos, por el año 1968. Pues tuvimos oportunidades y se capitalizaron esas oportunidades en oportunidades profesionales en el país. Sin embargo, uno un poquito al final de su vida profesional ve cómo los hijos, que también se han formado y han hecho carrera universitaria, tienen un nivel de dificultad mayor en términos de conseguir los salarios que les permitan vivir dignamente. Ese es un problema estructural de la economía dominicana que tiene solución y que de ninguna forma debería ser un motivo de antagonismo social. Es decir, hay mecanismos en la gestión empresarial, y yo que he estado principalmente en la empresa privada por muchos años, me doy cuenta de que el sector privado puede contribuir enormemente a la mejoría de los salarios. Alguien dirá, no sin alguna razón, pero bueno, si los empresarios aumentan los salarios, aumenta su costo. Ineludiblemente cierto. Pero eso es una visión muy de corto plazo, es una visión muy inmediatista. En realidad las sociedades que se han podido desarrollar lo han hecho con una mejor remuneración a la fuerza laboral. Nosotros tenemos en la República Dominicana una fuerza laboral, la población económicamente activa, como le llaman en economía, 5.4 millones de habitantes, de dominicanos, conforman la fuerza laboral general, la población económicamente activa. Ahí están los que están buscando trabajo y no lo tienen, claro, o los que trabajan de manera independiente. Inscritos en la Seguridad Social, según las propias estadísticas de la Superintendencia de Seguridad Social, son unos 2.3 millones de empleados que ganan en promedio 28,000 pesos mensuales. Bueno, el Banco Central, que es una institución tan sólida, publica y hace creíble el costo de la canasta familiar, que es sustancialmente mayor que eso. Pues eso nos dice que tenemos un problema mayor. Y yo creo que el sector privado puede ser el catalizador de la solución. Porque si bien es cierto que el aumento de los sueldos tiene que ser administrado desde el punto de vista macroeconómico con mucha delicadeza, porque se conoce de la teoría económica el tema de los ciclos de aumento de salario, aumento de inflación, y lógicamente ni siquiera para el trabajador eso es bueno, porque si le aumentan el salario y la inflación aumenta mucho, entonces su salario real casi no aumenta. Lo que decíamos es que si un aumento trae inflación, y si es así, entonces no tiene sentido. Así Pero es. lógicamente contigo vamos a descubrir algunas alternativas. Continúa. Así es. Mira, el sector privado es el gran protagonista del escenario económico de estos tiempos y de estas zonas del mundo que nos ha tocado vivir. El sector empresarial, el sector privado, ha sido muy activo en generar crecimiento. Esta economía dominicana crece de manera sorprendente mucho. Sin embargo, los salarios de la mayoría de los trabajadores siguen siendo muy bajos. Hay una experiencia que se basó en un premio Nobel de Economía, un economista hindú, Amartya Sen, y él, que fue catedrático de la Universidad de Oxford y de varias universidades, asesoró un movimiento de un grupo de empresarios costarricenses. Eso se llama Horizonte Positivo y existe, está en el internet, es fácilmente accesible. Yo tuve la oportunidad de esa empresa que yo dirigía en Costa Rica, que se llama Eris Holding Costa Rica, es la operadora del aeropuerto Juan Santamaría de Alajuela, que es el aeropuerto que sirve a la ciudad de San José, la capital de Costa Rica. Tuve la oportunidad de conocer a esos empresarios y de enrolarme al sistema de Horizonte Positivo. ¿Qué hace Horizonte Positivo? Horizonte Positivo asesora para que la propia empresa, a través de encuestas e investigación en los colaboradores de su empresa,
pueda determinar los niveles de pobreza que existen en las empresas. A pesar de que el aeropuerto, por la naturaleza de la industria, es un lugar que paga relativamente bien, encontramos que había un 6 a 7% de empleados nuestros que salían mal en el índice de pobreza. Y ustedes no lo sabían. Y nosotros no lo sabíamos. Eso se llama el índice multidimensional, porque mide varias dimensiones. Mide no solamente la cantidad de dinero que te recibe la familia, sino que mide las condiciones de la casa, mide una serie de elementos como la educación de los diversos miembros de la familia, porque la pobreza no es solamente un resultado económico. Hace muchos años, en el año 1968, cuando yo acudí por primera vez a la universidad en Puerto Rico, que me encontré con un libro de Oscar Lewis, un antropólogo y sociólogo norteamericano que escribió sobre la cultura de la pobreza, porque la pobreza genera una forma de pensar, una forma de vivir. Y es esa forma de la cultura la que tenemos que romper para generar abundancia. Me encontré con la grata noticia de que los empresarios costarricenses y muchos extranjeros que estábamos allí se apegaron con verdadera pasión al programa. Logramos identificar pobreza en nuestros mismos colaboradores y logramos resolver las situaciones que generaban pobreza. ¿Qué encontraron? Bueno, encontramos cosas, por ejemplo, como que ese joven que se había casado y trabajaba en el aeropuerto y tenía un buen ingreso, por las condiciones de solidaridad que siempre trae la familia y la sociedad, había traído a una tía de su mujer a vivir con ellos en la casa. La casa no tenía las condiciones para tener otro miembro de la familia. Esa persona se convertía en una carga para esa familia. No producía. No producía, pero gastaba. Entonces, había también ahí un tema cultural de que esa señora se sentía mal, porque se sentía que era una carga para su familia. Y lo era. Y lo era. Bueno, ¿qué hicimos en Horizonte Positivo? O con Horizonte Positivo. Identificamos esas personas y no le dimos dinero. Las capacitamos. Les enseñamos a manejar una computadora. ¿A la señora? A la señora. Les enseñamos Excel, Word. Les enseñamos algunas de las habilidades, bastante de ellas bastante mecánicas, que le permitían conseguir un trabajo y contribuir al patrimonio familiar. Entonces, a través de la red que toda empresa tiene de proveedores, relaciones comerciales, clientes, logramos facilitar el empleo de esas personas. Excelente. Nosotros también recibimos, porque el que manos que dan esperan, también recibimos solicitudes de relacionados comerciales nuestros y logramos darle trabajo a personas donde era necesario. O sea, nunca hicimos algo con el sentido filantrópico de dar. Siempre lo hicimos sino de crear las condiciones. De crear las condiciones. Y lógicamente la capacidad trae posibilidades de trabajo, trae aumento de la autoestima, trae una mejor relación familiar, porque ya esa persona en el hogar no era una carga, era una persona que aportaba y traía bienestar. Y bueno, así hubo muchos casos. Hubo casos donde la vivienda estaba deteriorada, hubo casos donde esa familia, a pesar de tener un buen salario, uno de ellos, no podían pagar los estudios universitarios de un hijo que se quería ir fuera. Y bueno, se establecieron programas de becas, normalmente a través de contactos. Es decir, hay muchos mecanismos que se pueden utilizar que deben evitar la filantropía. Voy a hacer un paralelo con esta historia de Horizonte Positivo, que es para prepararnos para el bienestar. Es capacitar a las personas, es darle oportunidad de crecer en República Dominicana. Es prever las condiciones antes de que ocurra la desgracia, antes de que tengamos pobreza, antes de que ese hijo entre en malos pasos porque encuentra un medio de subsistencia que puede ser ilegal y peligroso, porque no tiene oportunidades formales. La sociedad tiene que darle oportunidades y ese es un mecanismo donde la empresa privada tiene un poder grandísimo, porque la cantidad de relaciones que en la empresa privada tenemos, la cantidad de interconexiones que somos capaces de hacer,
es casi infinita. Voy a poner un ejemplo. Sucedió algo en San Cristóbal que es de conocimiento de todos. Sí, una explosión. Una explosión. Las condiciones que generaban la posibilidad de esa explosión existían ahí hace mucho tiempo. Así es. No había pasado antes, como decimos popularmente, por la Virgen de la Altagracia. Pero fíjate que tan pronto ocurrió, hubo reacción de todos los medios. Los bancos, aparecieron empresas importantes dando dinero para solventar la situación, sí, ayudando a esas familias. Yo me pregunto, ¿por qué tenemos que esperar la desgracia y no actuar en la prevención? Y no actuar en la prevención? ¿Cuántas condiciones similares a esas no existen en la sociedad dominicana? Bueno, tuvimos una caída de agua muy fuerte hace 4 de noviembre. 4 de noviembre, y una gran cantidad de casas de ese sector que se llama Los Girasoles, sí, que está siguiendo Camino Chiquito de Arroyo Hondo. O sea, está cerquita de la abundancia, sí, señor, así es, y la opulencia. Entonces no se trata de antagonizar esos sectores poblacionales, no se trata de crear la discordia de que esos sectores no se entienden, porque el caso de San Cristóbal muestra que esos sectores se entienden y hay un gran nivel de solidaridad. Todos ustedes recuerdan cuando un actor importante de la televisión dominicana, Freddy Verasgoico, cada vez que había alguna situación difícil, hacía un telemaratón y se recaudaban cantidades de dinero y la gente aportaba y bueno, se esperaban inclusive los momentos finales de esas recaudaciones y aparecían muchas empresas que aportaban dinero. ¿Por qué no nos preparamos para en esas circunstancias, para no esperar la desgracia? Entonces, creo que un tema como Horizonte Positivo, que es un caso que yo estoy haciendo casi un copy-paste de Costa Rica, sí, sí, me parece que son oportunidades reales. Una empresa, la gestión empresarial privada, conoce mucho de eso. Y me gustaría un poco más adelante poder abundar sobre esas mecánicas. Mira, tenemos obligatoriamente que hacer una pausa. Pero yo creo que ese tema es muy importante, Mencía, porque los amigos televidentes que están oyendo, ese empleado que tiene un bajo ingreso, ese patrón que no ven, que está en la riqueza, y el que no trabaja, que está ahí también observando y mirando. Es decir, pero señores, pero parece como que hay alguna opción para uno cambiar. ¿Hasta qué punto? Y eso es lo que digo, o sea, ¿hasta qué punto los empresarios deben entender esto? Y los gobiernos. Porque los gobiernos también, Mencía, los gobiernos, no estoy refiriendo a nadie en particular, viven en el apoyo de la pobreza. Porque la pobreza también se mueve con el voto, dependiendo de si consigo algo ahora o más tarde, o cuándo. Pausamos.